Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Y les saluda como siempre Rocío Adriana, hoy originando desde Bogotá, Colombia, con muchos sentimientos encontrados, con muchas emociones así revueltas. Yo creo que para ninguno de ustedes es un secreto lo que está pasando en el mundo, lo que estamos viviendo, porque sin importar si estamos en las latitudes en donde se originan cierto tipo de conflictos, creo que esto nos afecta finalmente a todos, nos toca a todos. Y bueno, se necesitaría no tener corazón, emociones, ser completamente inhumanos para no sentirnos afectados. Y desde ese escenario, reitero siempre ese punto tan complicado que han querido venderle a los periodistas, a nosotros desde nuestra profesión, y es: aprendan a ser objetivos e imparciales. Y yo les digo, ¿cómo puede ser un objetivo cuando todo lo que pasa a tu alrededor te afecta y te toca? Creo que es un escenario complicado. ¿Y cómo puedes ser imparcial para poner en la misma balanza a las víctimas con sus victimarios? Creo que lo único que nos resta es ser completamente veraces, no tomando la postura, sino suministrando la información que corresponde. Y desde ese escenario siempre hemos querido cuidar nuestro espacio de Despertando Conciencia para que ustedes empiecen a generar pensamiento crítico. Siempre les digo, a mí no me crean nada. Revisen, contrasten la información que ustedes escuchan acá con la que escuchan en otros escenarios, pero aprendan a despertar conciencia desde ese pensamiento crítico, porque les aseguro que cuando usted se permite eso, se permite abrirse al mundo y a ver las cosas de otra manera. Hoy ya el chat está habilitado para que ustedes empiecen a interactuar, para que nos cuenten desde qué latitud se están conectando, cómo están viviendo en este momento la actualidad del mundo. Y precisamente por todas las cosas que han venido sucediendo en los últimos días, estuvimos hablando de Canadá, que ha sido un tema muy fuerte y que lo vamos a seguir tocando porque tampoco vamos a permitir que otras cosas nos distraigan, y no quiere decir que sean más o menos importantes, solamente que no hay que perder el foco de lo importante. Vamos a seguir informando sobre lo que se está presentando en Canadá, sobre esa dictadura que se ha disfrazado de leyes de emergencia, esas mismas leyes de emergencia que se han venido presentando desde los estados de emergencia a través de una pandemia que crearon en todo el planeta y que le ha permitido a los distintos gobernantes del mundo estar casi que gobernando por decreto, pasándose por la faja el resto de las instituciones. Si eso no es dictadura, no sé cómo más lo podamos llamar. Hoy nuestro numeral, sin duda, Ucrania-Rusia. Numeral Ucrania-Rusia, para que ustedes empiecen a conectar y nos cuenten qué piensan, qué sienten, cómo lo han vivido, qué están experimentando. No les estoy diciendo tomen la bandera de Ucrania, tomen la bandera de Rusia. Empecemos a contar un poco sobre los hechos, sobre las realidades, para que usted empiece a entender que el dolor de esos dos pueblos es inmenso, tanto de los unos como de los otros y del resto del planeta. Por eso hoy hemos invitado a una persona muy especial que conocí hace muy poco a través de las redes, luego a través de un amigo muy querido hicimos ese contacto, y es un hombre que cuando empecé a ver a través de las redes sociales con su magistral análisis, dije: a este señor hay que tenerlo en nuestro programa porque es de esos hombres de pantalón largo que terminan sumando. Pero antes de darle
el paso a él, que es un historiador reconocido, un hombre que es un analista geopolítico, antes de que él entre a contarnos todo lo que sabe de lo que está sucediendo en el mundo, desde la historia hasta los hechos actuales. Quiero compartirles un mensaje de una mujer que también admiro mucho, que se llama Yolanda Abreu. Yo creo que ustedes, con el tema de la pandemia, el tema de la salud, ella es médico, la han venido siguiendo en las redes, la han compartido. Y hoy me desperté leyendo un hilo de ella que me llenó el alma y que se lo quiero compartir a ustedes para que reflexionen, para que piensen en qué momento de su vida se encuentran. Si están en ese antes o en ese después, o están en ese camino de transitar para llegar a ese después de esa contaminación que nos han venido generando los gobiernos, los grupos sociales creados también por ellos mismos, la misma desinformación de los medios de comunicación, tanta contaminación que tenemos, no solamente visual y auditiva, sino del alma, de la mente. Y por eso es importante que también decantemos de vez en cuando. Y yo les digo por eso siempre, apaguen la radio, la televisión, la prensa escrita, apáguenla. Si usted no es capaz de balancear las cosas, de tener pensamiento crítico, le aseguro que le va a hacer más mal que bien. Así que se los voy a compartir para que se pongan a pensar y me digan en qué momento de su vida están. Yo me sentí en ese después. Bendito Dios, ya pasé ese antes y ya caminé ese antes y ya llegué a ese después, y quiero que tú me cuentes en qué escenario te ubicas. Ella dice, antes sí me emocionaban las palabras de algún personaje que opinaba entonces y yo inmediatamente lo hacía. Después comencé a averiguar primero quién es realmente, de dónde viene, qué dijo antes, qué cumplió, qué no, y luego, solo si lo consideraba pertinente, emitía mi opinión. Antes me enfrascaba en debates interminables con gente fanática, dogmática, indispuesta a escuchar. Después leía, recordaba quién dijo qué, si había argumentos lógicos, debatía, si no, ya catalogaba como irrecuperables, entre comillas, y listo, bloqueado si de entrada me insultaban. Antes creía que la gente llegaba a consultar genuinas dudas con buena intención. Después me di cuenta que muchos solo querían pelea. Lobos vestidos de ovejas, buscando descalificar, sacar de contexto en un lleva y trae vomitivo. Por eso más aún empecé a utilizar el bloqueo. Antes comentaba de manera general y compartía información de interés esperando sanos intercambios de conocimientos. Después comencé a escribir hilos lo más detallados posible para que no lo usaran fuera de contexto los que viven de dedicarse precisamente a incordiar. Identifiqué grupos y patrones. Antes, aunque respetaba toda opinión, dejaba en claro el por qué era inadecuada u ofensiva. Después entendí que si bien es cierto que todo el mundo puede dar una opinión, no toda opinión es respetable ni importante. Lo que no me interesa ni me importa, sencillamente lo ignoro, simple. Antes, creía que la gente podía discernir entre el bien y el mal, porque la brújula moral solo tiene un norte. Después entendí que muchísima gente no tiene brújula moral y cambian de parecer como si fueran veletas acomodadas. Esos también van a mi grupo de irrecuperables. Antes creía que la gente se unía en grupos y patotas en torno a algo como válvula de escape. Después entendí que realmente vivimos en una sociedad extremadamente infantilizada, que muchos adultos no saben ser responsables de lo que dicen ni de lo que hacen, pero están bien. Con eso, porque tienen una patota igual de infantilizada que lo respalda. Y como son más, entonces para ellos significa que están haciendo lo correcto. Antes creía que más personas tenían y actuaban acorde con su criterio individual. Después entendí que hay un enorme vacío de criterio y miedo a no pertenecer a la manada, mucho más fuerte que cualquier cosa, y que basta decir, ups, me engañaron, aunque sea esta una respuesta adolescente. Y bueno, estará bien, porque para su manada esto es perfecto. Juntos son iguales de infantiles. Antes creía en las instituciones y en la academia como rectores del bien común y plural. Después entendí que obedecen a intereses superiores y que la unificación de criterios es ley, no opción. Antes
Pensaba que había más bondad en los corazones. Después entendí que en ausencia de brújula moral, la bondad también se les hace relativa a muchos, que son buenos con quien les cae bien y malos con quien no, sin ninguna noción de ecuanimidad, objetividad y mucho menos justicia. Antes pensaba que la gente era consciente de que el poder, por lo general, no obedece al bien común, sino a intereses personales. Después me di cuenta que andar en manada les hace creer que también son poderosos y les nubla la visión. No saben discernir quién es el agresor. Antes pensaba que la intelectualidad y la inteligencia iban de la mano. Después me di cuenta que es muy ajeno a la verdad. Y desde entonces solo uso la acepción de inteligencia como la capacidad para resolver problemas nuevos. Y así, un mecánico autodidacta es quizás más inteligente que un individuo de número de una academia. Antes creí que todos los ciudadanos que habían sufrido regímenes tiránicos los combatirían siempre sin tregua. Después entendí que muchos prefieren vivir dominados antes que hacerse responsables de su propia vida. No sé exactamente cuándo hubo ese antes y ese después en mi vida. Ha sido tal vez evolutivo, supongo, y sé que aún tengo muchísimas cosas que comprender y aprender. Pero una vez que uno llega a ese después, ya no puede conformarse con lo de antes. Lindo el mensaje, ¿cierto? A nuestro invitado y a nuestros online oyentes. Magistral esta reflexión tan profunda de nuestra amiga Yolanda Abreu, a nuestra amiga doctora Yolanda Abreu. Abrazo, aplauso desde acá. Gracias por permitirnos recorrer ese camino para poder identificar si estamos en el antes o estamos transitando hacia el después. Y te lo dejo como reflexión para que tú tomes la decisión en qué lugar te quedas. Bueno, con esto de a veces los sentimientos encontrados, le voy a dar inicio entonces al saludo muy especial a este hombre que nos acompaña desde Argentina, exactamente desde Buenos Aires. Él se encuentra allí, me imagino que con muchísimo calor, no sé cómo está la temperatura. Igual Argentina siempre un país maravilloso que llevo también dentro de mis afectos. Este hombre sabe de la historia, de lo que está sucediendo, no solamente en Ucrania y Rusia, sino de lo que pasa en el mundo entero. Pues a nuestro invitado el día de hoy, que es analista geopolítico, economista, historiador de la Universidad de la Sorbona de París. Él se llama Ariel Umpierres. Bienvenido y de verdad que es un honor y un placer tenerte aquí. Ariel, bienvenido. Un placer, Rocío, con la generosidad con la que me has presentado, pero lo más importante, qué impactante ese mensaje inicial te has tomado el tiempo de compartir con nosotros. Muy importante, muy interesante y realmente nos moviliza a todos porque además en este momento tan presente en el cual ejercer ideas o esbozar ideas o compartir ideas es tan peligroso, porque ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, compartir ideas que salgan de la manada, que salgan de lo que la manada repite o produce o está dispuesta a escuchar, siempre es peligroso. Aunque uno simplemente lo que intente sea eso, compartir ideas y escuchar ideas, estar dispuesto a escuchar y a incorporar ideas críticas sanas, salvo aquellas que son bochornosas o insultos o difamatorias, que hay muchas sin duda, que surgen de personas frustradas, creo yo, de personas que estarán con mucha soledad en su alma y que lo único que se les ocurre es tomarse el trabajo de denigrar, de insultar, generalmente desde el lado de la ignorancia, porque cuando tú buscas ir un poco más allá sobre lo que te están diciendo, no hay argumentos, o por lo menos no hay argumentos de peso, y eso entristece. Entonces muchos hemos optado por bloquear o por bloquear mentalmente, bueno, cosas que dicen, pasan y siguen su curso, pero bueno, esto es la realidad del mundo actual, de las redes sociales. Así que un placer, Rocío, compartir contigo y con tu audiencia y tus seguidores este momento de charlas, que veremos en qué podemos aportar un poquito de luz. Así que, no, adelante. estoy convencida que va a ser muchísimo el aporte de nuestro invitado Ariel. Y recuerden lo que yo siempre les he hablado, no solamente a través del programa, sino a través de mis conferencias, cada vez que hablamos de ese liderazgo, de esa comunicación afectiva, efectiva, de esa comunicación importante con los demás, es cómo aprender
que se puede seguir siempre siendo parte de la manada, porque tenemos el mismo ADN, pero entender que ser parte de la manada no es que todos marchemos y pensemos igualito. Ser parte de la manada es sumar desde la diferencia. Es lo mismo que ha venido sucediendo con esos falsos discursos de tales empoderamientos femeninos que lo único que han hecho a lo largo de estos últimos años es volver víctima a la mujer para que se encargue de odiar y detestar todo el tiempo al hombre, ¿no? Entonces el hombre es el verdugo, el hombre es el culpable de que yo no logre esto, y desde ese mismo escenario están convirtiendo una sociedad de víctimas en donde todos nos estamos culpando con todos. Cuando hablamos del escenario de las guerras, creo que a todos nos aflige y nos pega muy fuerte. Y también he tenido la oportunidad de mirar en las redes cómo muchas personas han decidido tomar postura. Aclaramos que tanto Ariel como yo no tomamos postura de este escenario. Sencillamente damos datos, damos información, y sobre información real es la que basamos el programa que el día de hoy queremos que sea un aporte para que usted, que tiene dudas sobre qué es lo que está sucediendo de verdad detrás, porque es que detrás hay muchas cosas, detrás de ese escenario, tras bastidores, hay mucho más de lo que usted se imagina. Desde ese escenario, entonces, cuando todos los ojos están puestos hacia Rusia y Ucrania por el tema de la guerra, que como les decía hace un rato, nos toca a todos, nos mueve a todos, es que queremos empezar este programa para que nuestro invitado Ariel, que es experto, que es historiador y analista geopolítico, nos cuente desde esa información que él tiene y no desde el relato desafortunadamente, de los medios de comunicación que han venido creando, precisamente por eso lo digo relato, una información acomodada de acuerdo a los intereses de cada medio de comunicación de cada país, ¿no? De quiénes están, de quién les impone su línea editorial. Y creo que pierden toda confianza y credibilidad cuando se atreven más aún a dar información completamente errada, compartiendo inclusive imágenes de videojuegos. O sea, es que no se vale que hayan llegado a tal nivel de desinformación y de manipulación. Hoy compartí, Ariel, una imagen que me compartió precisamente nuestro amigo en común, Javier Carrasco. Y es una imagen de 3 armas que la van a ver ustedes en este momento, la voy a compartir. Y es para que se comprenda que desde el escenario de la guerra hay distintas formas de guerra y hay distintas armas. Y aquí ustedes pueden ver el arma de la desinformación de los medios de comunicación cuando se toma postura precisamente y cuando se desinforma. Recuerden, la guerra de la armamentista, la guerra psicológica, pero también está la guerra de la desinformación a través de los medios de comunicación, que tal vez se ha vuelto la más fuerte y la más complicada, pero que nadie se atreve a percibirla. Ariel, ¿qué está pasando exactamente en Rusia y en Ucrania? Bueno, mira, lo primero que hay que advertir, y lo vivimos haciendo, tú lo has hecho, lo haces permanentemente y también yo, es apelar a quienes nos están escuchando, nos están mirando, a desapasionar un poco dentro de lo posible el escenario. Es decir, tratar de sacar esa primera pasión que a uno le surge cuando ve guerra, cuando ve muertos, cuando ve lo que significa la guerra. No hace falta dar muchos detalles: niños, ciudades destruidas, infraestructuras destruidas, países en crisis. En fin, a uno le surge esa pasión, ese sentimiento instintivo de decir hagamos algo para resolver o detener esta situación. Eso es lo primero que de alguna manera hay que hacer cuando se busca analizar qué está pasando y ver cuáles son las salidas posibles a esto. Entender que esto no es un partido de fútbol, no es un partido de fútbol, donde hay que elegir si soy de un equipo o soy del otro y le gano a aquel y el otro me gana, y entonces aquí no es que hay que elegir entre norteamericanos, OTAN, y Putin y Rusia, aquel es el malo, el ogro, Putin es el Hitler. En fin, esto que está surgiendo en las pasiones, en las redes, en los medios de comunicación, en las redes de comunicación del y mucha planeta. estigmatización también, Ariel, a lo largo de los años, ¿no? Porque nos Totalmente. han creado tantas imágenes y tanta historia que uno ya dice, Dios mío, ¿de verdad será real esa historia? Porque tengo una frase que es de alguien que admiro mucho, que es el maestro Adrián Salvucci de Argentina. No sé si lo Claro, conoce, Ariel. Es uno de totalmente. estos grandes. Y lo aprendí cuando él estuvo en nuestro programa, y él decía, la historia la escriben los dueños de la imprenta. La historia la escriben los que ganan. Punto. Así que
con base en eso tenemos que empezar a reflexionar, Ariel, porque ha sido tal vez más el estigma y la desinformación inclusive a través de los textos y de la educación, ¿no? Que nos ha llegado. Exactamente. Mira, llegamos a esta situación porque creo que tú lo has mencionado, no empezó hoy, no empezó ayer, esta guerra específicamente empezó en el 2014, es decir, hace 8 años, cuando, vamos a ir muy rápidamente y muy brevemente, en Ucrania, que era un territorio unido de toda la vida por sus afectos y por su historia y por su cultura, a Rusia empezó a haber, había un gobierno pro-ruso, simpatizante con Rusia, y del lado occidental dijeron eso no es posible, le dieron un golpe de Estado. Allí la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que era la segunda de Hillary Clinton en ese momento, estuvo en Kiev, promovió un golpe de Estado. Esto no estoy haciendo complotismo, está en las redes sociales. Repartiendo galletitas, ¿no? Repartiendo galletitas, y después, como dijo en una conferencia, que les había costado $5.000 millones, 5 billones o millones, mil millones de dólares ese golpe de Estado. Y allí empezó a desencadenarse una situación que a lo largo de los años se fue arrastrando. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país, quizás a muchas personas les cuesta entender, es un país que se inventó, se creó hace 100 años. Lo crearon los soviéticos en ese momento, los rusos soviéticos, en 1922, armaron ese país. En el medio quedó una población que era más rusa, que hablaba ruso, que era de cultura rusa, y entonces siempre hubo ese encono que estuvo tapado, pero hubo ese encono. Además, unos son católicos y los otros son cristianos ortodoxos. Entonces hay subyacente diferencias, antagonismos. El idioma, hablan 2 idiomas diferentes, el ucraniano y el ruso. ¿Y esto qué pasó? Occidente explotó esas contradicciones, le servían, le convenían, les explotó esas contradicciones, y durante 8 años en la parte occidental le hizo la guerra a esta gente de este lado, que son las famosas, la región de Donbass, donde, entre otras cosas, destruyeron muchísima infraestructura y mataron a 15.000 personas. ¿Quiénes lo hicieron? Sobre todo bandas neonazis, porque no nos olvidemos que en esa región de Ucrania, de Europa Central, Europa Oriental, en esa región, en la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se apoyaron en bandas o en grupos políticos que les eran afines, y que incluso se enlistaron en las SS para pelear contra los rusos. Y eso quedó, esa tradición quedó. Entonces esta gente, que aún sigue existiendo, pero que son muy fuertes allí, no es como los grupos un poco extremistas minoritarios que hay en Europa o en diferentes países, pero que son minoritarios. Allí son muy fuertes y son los que fueron al frente a combatir con estos rusos. La verdad, y la historia es cierta, es que eran los que servían de mano de obra, como en un momento Estados Unidos tuvo a los yihadistas, a los talibanes contra los rusos del otro lado. Ahora tenía a estas bandas a los cuales los armaba, había oficiales de la inteligencia británica dándoles instrucción militar. Esto es así, no es un complot de nadie, además lo buscan en YouTube y están ellos haciendo desfiles y demás. Entonces, esto llevó a una situación en la cual a Occidente le convenía, que era armar caos, generar crisis en esa región. ¿Por qué? Porque lo que buscaba Occidente desde toda la vida, por lo menos en los últimos 100 años, es combatir a Rusia. Combatir a Rusia, primero en la época comunista y después disolver a Rusia. El objetivo de Occidente a lo largo de estos 30 años es hacer que Rusia, ese enorme país, con pocos habitantes, pero muy grande y sobre todo con muchos recursos naturales, se fraccionara, que es un poco lo que el viejo truco de los anglosajones. Los ingleses lo hicieron en Latinoamérica, recordarás, allá por 1810, es decir, hace 200 años, hicieron invasiones militares en Latinoamérica, no funcionaron, pero terminaron fraccionando a Latinoamérica en muchísimos países. Caso emblemático es América Central, donde hay minúsculos países. ¿Por qué? Porque divide y reinarás. Y este era el objetivo de los anglosajones, la OTAN, Estados Unidos y los británicos sobre todo, en estos años. Tratar de disolver a Rusia, fraccionarla. Tenían la idea de generar 14, 15 países dentro de
de ese espacio, y que con la época de Yeltsin, aquel, te acordarás, aquel ebrio, alcohólico, en fin, delirante, lo veían como posible, era algo posible. Pero bueno, apareció este señor Putin, muy bien nadie sabe de dónde llegó, era un hombre, un espía de la KGB, etcétera, pero que llegó. Y yo no lo conozco a Putin, no tengo nada que ver con Rusia, no hablo ruso, nunca fui comunista. Aclaramos, no somos prorrusos, ni pro Ucrania, Claro, ni no pro soy nada. espía, Somos nadie pro me verdad. paga. Así Claro, es. nadie me paga, pero por decir lo que voy a decir, pero analizo, me tomo mi tiempo para estudiar, analizar los temas. Este hombre llegó y es un patriota, es un nacionalista, es un soberanista, términos que del lado este de Occidente parece que están como anticuados. Nacionalismo, soberanista, son cosas como de la época anterior. Entonces, bueno, pero es así y a los rusos les gusta. Y yo quiero aclarar un dato que las personas a veces no tienen presente. Encuestas recientes, de hace meses antes de todo esto, pero pocos meses, indican que casi el 70% de los rusos querría volver al periodo comunista, querría volver a la Unión Soviética. Y más del 70% piensa que Stalin fue un gran estadista. A ti y a mí quizá nos parezca raro, nos parezca equivocado, no lo sé, pero a ellos no. Ellos tienen una idea de su nacionalismo, tienen una idea de su patria, y sobre todo una patria, y esto siempre hay que recordarlo, Rusia durante la invasión alemana perdió 20 millones de personas, 20 millones. Comparo, siempre es feo comparar vidas porque una vida perdida es un desastre, ¿no es cierto? Pero los Estados Unidos, que Hollywood nos presenta como los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial entraron al final, eso ya lo sabemos, perdieron 400.000 soldados, una barbaridad enorme. Los rusos perdieron 20 millones y fueron los que ganaron la guerra. Hollywood nos cuenta otra cosa, pero los que ganaron la guerra fueron ellos. Entraron a Berlín, lo fueron a buscar a Hitler, que no lo encontraron. En fin, fueron ellos los que ganaron realmente la guerra. Entonces, hay un sentimiento que se ha ido generando a través de métodos subliminales, culturales, digo, las películas, las narraciones, Es que los Hollywood, por relatos. ejemplo, Ariel, no nos cuenta de los más de 60 millones, casi 100 millones de muertes que se presentaron en la China en la época de Mao Zedong, por ejemplo. Eso sí no lo lleva Hollywood a la pantalla, porque no se acomoda a sus intereses, por ejemplo. Por el momento. Vamos a ver qué pasa ahora con China en el año próximo, o a fin de este año, porque creo que ahora viene el capítulo China. Taiwán, pero en fin, Taiwán, por supuesto. Pero digamos, para concluir, esta región de Europa Central, Europa Oriental, desde hace 1000 años, reitero, 1000 años, está en conflictos, en guerras, en imperios, en reinos, en principados que se pelean, que cambian de mano. Hay una serie muy prestigiosa en Netflix que se llama Vikingos. Bueno, los vikingos fueron los que llegaron allí a Kiev, para sintetizarlo, poco antes del año 1000, en el año 1000, es decir, estamos hablando de 1000 años atrás. Después llegaron otras tribus eslavas, después llegaron los mongoles, después llegaron los cruzados, después estaban los cázaros. Esa zona hace 1000 años por lo menos que está en peleas, en luchas. Los países no existían, obviamente, la mayoría de esos países se crearon, se delimitaron hace pocos años, pocas décadas. Entonces las poblaciones pasan de un lado al otro y los sentimientos nacionales están muy arraigados. Quien se siente ruso es ruso porque toda la vida fue rusa, toda su familia fue rusa, se casan entre ellos y claro, a uno por ahí le parece algo que está mal o lo critica, pero es lo que hay, es lo que hay. Pero Entonces, ¿qué pasó? de hecho, Ariel, para hacer un paréntesis en su interesante relato, como antes del 2014 sucedía lo mismo en Ucrania, hasta donde tengo información, los rusos y ucranianos convivían tranquilos, se casaban, compartían y no había ningún tipo de diferencia, cosa que luego se rompió después del 2014. Es que los ingleses, los británicos son especialistas en generar crisis, porque claro, piensa que el Imperio Británico ha sido uno de los grandes imperios de la historia y salió de una pequeña isla, tampoco era, los romanos con todo, bueno, fueron, pero una pequeña isla. ¿Por qué lograron dominar a un continente como la India y el mundo finalmente? Porque son especialistas en el arte de dividir y reinar.
Entonces, cuando vieron que había posibilidades de que allí, en las fronteras con Rusia, porque el objetivo era, como digo, hostigar a Rusia, debilitarla, ponerla en conflicto a sí misma, hacerle invertir energías, cuando vieron que había posibilidades con dinero y con propaganda, ya lo sabemos, con los medios de comunicación. Y aquí déjame que te haga un capítulo. Yo viví en Kosovo, yo viví la guerra de Yugoslavia, yo estuve allí, viví un año allí, e hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque Yugoslavia, antes, apenas se terminó el régimen la era comunista de la Unión Soviética, allí a principios de los años 90, Yugoslavia no era un país comunista al estilo tradicional comunista, no era la RDA, no era Polonia, no era Rumanía, había estado el comandante Tito, ¿se acuerdan? Aquel Tito que murió, era un socialismo raro. Era una potencia interesante, era un país rico, con una población muy culta y con ganas de hacer cosas. Y eso le molestaba sobre todo a Alemania. Entonces allí Alemania empezó a mover fichas, ¿te acuerdas? Los croatas, los serbios por otro lado, los bosnios, los musulmanes. Y es muy fácil, entre comillas, es muy fácil para esta gente poner familias contra familias, vecinos contra vecinos. Por eso digo, casi como un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces lograron hacer de Yugoslavia, que era un país interesante, al final son pobres republiquetas prácticamente. Croacia se destaca en el fútbol, finalmente, porque tiene un muy buen, pero era una potencia interesante. La fraccionaron, la dividieron. Esa es la estrategia para todo el resto de la Europa ex oriental y sobre todo con Rusia. Entonces lograron hacer confrontación permanente con las poblaciones y apelando a sentimientos muy básicos, la religión, el idioma, esto, lo otro, y lograron a lo largo de los años esta situación. Entonces, ¿qué pasó? Para ir a resumir a lo que pasó en estos meses. Evidentemente había indicios, todos tenemos indicios y teníamos indicios de que la situación se estaba degenerando muy grave. Digo, mataron 15.000 personas en la zona del Donbass. Gravísimo. Recordémosle a nuestros online oyentes, Ariel, que esta zona del Donbass es la zona que está más cercana precisamente a la frontera con Rusia, que es una frontera enorme de más de 2.000 kilómetros, si no estoy mal, y por esta razón, esa prevención y ese cuidado de la parte de Rusia por posibles ataques o por posible ingreso de Ucrania, como se estaba rumorando, a la OTAN. Entonces surge como esa inquietud y esa precaución, ¿no? Por parte de los rusos. Recordemos que la mayoría de los países que estaban en la órbita soviética comunista, en los años 90 pasaron a formar parte de la OTAN. La OTAN es una alianza militar agresiva, fue creada la OTAN por 12 o 19 países en la época soviética para combatir, enfrentar a los soviéticos, a los comunistas. Ya superan los 30, ¿no, Ariel? Y ahora esos son 32, porque claro, en los 90 se incorporaron a todos estos países, cosa que se había dicho que no iba a suceder. Este es un dato que se dice, pero no hay que reiterarlo. Cuando Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética, aceptó disolver la Unión Soviética, Estados Unidos le confirmaron, le garantizaron que esa alianza militar no se iba a extender hacia su frontera, no se iba a acercar a su frontera. Obviamente, como digo siempre, la palabra de los anglosajones no vale nada. Y cuando digo anglosajones, probablemente muchos de tus oyentes sean de origen. Estoy hablando de las élites, de los que conducen el país, no estoy de estos países, no estoy hablando de los ciudadanos de a pie del Reino Unido o de los Estados Unidos. Que es lo mismo que sucede cuando hablamos del Estado de Israel y del pueblo de Israel, que es distinto y la gente entra a confundir, y cuando empezamos a cuestionar el actuar del Estado de Israel, entonces la gente nos dice antisemitas y ustedes están atacando al pueblo bendecido. No, es que, como lo decía Ariel, no es así. Hay que dejar los apasionamientos y hay que empezar a guiarnos por la realidad. Entre nosotros no podemos seguirnos dividiendo porque ese apartheid, que son expertos ellos en crear, es lo que están generando a partir de apartheid sanitario, que lo crearon muy bien con el tema de la pandemia, el apartheid precisamente de Palestina, apartheid ahora ruso, para todo es un apartheid, es levantarnos, dividirnos unos contra los otros para que luego juntos nos levantemos contra ellos. Ellos tienen una manera muy, muy peculiar. Tan fácil como eso. Y explotando un sentimiento muy humano que es
que todos frente a una catástrofe, frente a una calamidad, lo que queremos es una solución rápida, que alguien lo resuelva, encontremos al culpable, matemos al culpable, que fue lo que dijo este señor, el Graham Lindsay, creo que es el senador norteamericano, dijo, ex senador, dijo hoy a través de redes sociales y en una declaración, un ex senador, además un hombre estratégico dentro del Congreso de los Estados Unidos, pero dijo ahí se que les alguien... nota de qué están ¿Perdón? hechos, ¿no, Ariel? Ahí se les ¿Perdón? nota de qué están hechos, Claro, hechos. pero dijo que alguien mate a Putin. Pero ¿cómo va a decir un hombre de esa, que lo diga alguien, uno por la calle solo puede ser, pero como una autoridad institucional, un hombre que representa un estado muy importante de los Estados Unidos, que fue senador durante, creo, 30 años, que alguien mate a Putin? Estamos llegando a niveles de locura. Bueno, pero para resumir, entonces, esos países que en realidad se había dicho que no iba a acercarse la frontera de la OTAN hacia Rusia, en realidad, al día siguiente que dijeron esto, empezaron a correr la línea, ¿sabes? La OTAN empezó a acercarse cada vez más, incorporando a Polonia, Rumanía, los países bálticos, en fin, realmente no se cumplió en absoluto lo que se había prometido. Y acá yo me gusta hacer una comparación, sobre todo cuando hablo con medios o con personas de origen latinoamericano, una comparación que es muy sencilla para que alguien lo entienda. A mediados del año pasado, a principios del año pasado en realidad, 2021, el gobierno de Su Majestad británica, Boris Johnson, publicó un informe el libro blanco de lo que es la estrategia del gobierno británico para los próximos 5 años en el plano militar. Entre sus cosas dice que lo estratégico para ellos es el Atlántico Sur, es decir, aquí abajo, aquí cerquita. ¿Qué empezó a pasar inmediatamente? Que Malvinas, se les montados a ustedes exactamente, los tienen ahí. Malvinas empezó a haber un movimiento militar, se reforzaron las bases de submarinos nucleares, se reforzaron los puertos para recibir grandes buques de guerra, pistas de aterrizaje, ejercicios militares, muchísimos, ensayos misilísticos de larga distancia. Entonces, algo que no pasaba. ¿Qué sucedió? El gobierno argentino hizo una nota, es lo único que puede hacer, pobre gobierno, a Naciones Unidas protestando, diciendo esto no es normal, no nos gusta. Porque, ¿qué sucede? Y aquí es una comparación que vale la pena hacer. A ningún país le gusta que en sus fronteras, a 500 kilómetros, en el caso de Rusia, a 50 kilómetros, le pongan misiles atómicos. Es obvio que no quieren. Entonces, ¿qué dijeron los rusos en estos 2 años? Y no los estoy defendiendo, estoy explicando para que las personas entiendan. Dijeron, vamos a hacer de Ucrania, ustedes ya movieron la frontera de la OTAN, bueno, ya está. No hablemos más de eso. Pero hagamos de Ucrania, que es nuestra frontera, nuestros 2.000 kilómetros más próximos, una zona neutral, donde ustedes no avancen y nosotros tampoco. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como Suiza. Suiza se ha acordado de hace muchísimas décadas que Suiza es una zona neutral. Por eso en la Segunda Guerra Mundial ni los alemanes la atacaron, ni los aliados la atacaron. Fue zona neutral. Finlandia fue una zona neutral. Durante la Guerra Fría, Austria fue una zona neutral. Se acordó un terreno en el medio donde no operamos ninguno de los dos. Nadie quiso, ni quiso firmarlo el actual gobierno de Ucrania, este payaso, perdón por la profesión de los payasos, a la que respeto mucho, pero es un impresentable, el actual presidente Zelensky, es un ridículo, pero bueno, llegó a presidente. Para que nuestros online oyentes lo comprendan, Ariel, estamos hablando del actual presidente de Ucrania, como bien lo menciona nuestro invitado, es que el señor ni siquiera es el rol de actor, porque pues los actores también merecen respeto, él es un humorista. Y por eso cuando le decimos payaso es porque es payaso, es un humorista. De hecho, sí. Su esposa, ellos se conocieron en la universidad, su actual esposa, que es la primera dama de Ucrania, es la que escribe los libretos. Ellos se complementan muy, pero muy bien. Y la pregunta cuando de pronto a algunos les puede sonar que somos un poco peyorativos, no, primero es la realidad, no nos la estamos inventando. Y segundo, a uno se le pasa por la cabeza cómo un humorista puede tomar las riendas de un país que es el segundo territorio más grande de Europa después de Rusia. O sea, ¿a quién le pasa eso por la cabeza? Sí, o sea, bueno, yo lo digo y me parece terrible. Bueno, recordemos que a los italianos también se les ocurrió con Beppe Grillo, ¿no? Que el dirigente de 5 estrellas, y antes habían tenido a Berlusconi. O sea que,
Y aquí digamos que para ir muy al grano de la cosa, yo creo que los europeos no tienen, y los americanos tampoco, no tienen entidad moral para decir qué está bien en el mundo y qué está mal, quién es bueno y quién es malo, sobre todo un Estados Unidos que tiró dos bombas atómicas sobre ciudades de civiles, matando a cientos de miles de civiles. En Japón estoy hablando, obviamente, donde murieron, como digo, cientos de miles de personas. Aún hoy hay secuelas y es terrible lo que ha pasado en todos estos 70 años. Destruyeron dos ciudades con bombas atómicas, un Japón que estaba a punto de rendirse y en condiciones de rendirse, porque acá como historiador también tengo que decir, fue un ensayo lo que se hizo. Entonces, y una OTAN que ha destruido Medio Oriente, incluido Libia, Siria, Afganistán, Irak, toda esa región, en la cual en estos 20 años, según Belgrado, ¿Perdón? Belgrado. Belgrado, por supuesto. Pero digamos, en Medio Oriente, esta gente, el número anda en unos 6 millones de muertos. 6 millones mataron en estos 20 años en Medio Oriente. Obviamente que a ningún presidente norteamericano se le ocurrió pedir disculpas porque invadió Irak, hizo el desastre que hizo en base a mentiras, le mintió al mundo. Tú y yo sabemos que para la cultura norteamericana el mentir es algo muy grave, es algo muy, muy ofensivo. Sin embargo, un presidente norteamericano mintió a su país, a su pueblo y al planeta. Nos recordamos todavía de Colin Powell en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ¿te acuerdas? Con un frasquito diciendo hay armas de destrucción masiva. No había, hicieron Así todo lo fue que que se le hicieron. metieron y destruyeron a Irak, o sea, a punta de todas esas mentiras de armas de destrucción, de destrucción masiva que efectivamente no existían. Y es que le hago un paréntesis ahí, Ariel, porque es que cuando hablamos de este tipo de escenarios, entonces hablamos de ONU, de OTAN, hablamos de todas estas corporaciones que funcionan de la mano de estos gobiernos y de estas élites, uno se pregunta, ¿y a estos personajes quién los eligió? Se autoeligieron, se autolegitimaron y son los que deciden por todo el planeta. O sea, son unos abusivos que están diseñando desde hace mucho tiempo la vida de nosotros y que desafortunadamente cuando nosotros callamos y no nos permitimos comprender lo que está sucediendo, no nos convertimos en víctimas, sino en cómplices de ellos mismos. Sí, es duro eso que tú dices, Rocío, es duro, es la realidad, es la verdad, es duro de aceptar. Pero bueno, las personas quieren soluciones rápidas, quieren soluciones sencillas. No me hagas pensar mucho, ¿sabes? Dime quién es bueno, quién es malo y a quién hay que condenar. Entonces, así no es. La vida es un poquito más compleja. Lo es, como tú lo decías al principio en ese maravilloso texto que has leído, la vida es compleja en lo personal. Imagínate en lo colectivo, resolver conflictos colectivos. Y claro, estas personas abusan de la confianza, de la buena fe de los ciudadanos, de todos nosotros, que creemos que hacen bien su trabajo, cuando en realidad nos manipulan, funcionan en torno a intereses económicos, políticos, religiosos. Yo creo que muchas de las cosas que pasan a nivel mundial ya no se hacen ni por recursos naturales, ni por beneficios económicos, se hace a veces por religión, por convicciones religiosas. En el caso de los Estados Unidos, estos evangelistas sionistas, que son muchos en los Estados Unidos y pesan mucho en la política norteamericana, son muy agresivos, son muy guerreristas, creen que el mundo tiene que llegar a tocar fondo, tienen que venir las grandes calamidades, el apocalipsis, ¿no? Y uno dice esto, pero no puede ser. No, más o menos en los Estados Unidos hay unos 40 millones de evangelistas sionistas, 40 millones, un país que tiene 320, estamos hablando de mucha gente, generalmente gente de dinero, vinculadas a las élites políticas, económicas, comunicaciones y demás. En fin, pero ese es Incluido el otro actual capítulo. esposo de la hija del señor Donald Trump. Bueno, claro, él pertenece, bueno, ellos son judíos, ella se ha convertido al judaísmo, Ivanka,
y son judíos ortodoxos practicantes. Ellos los viernes por la noche apagan los teléfonos, no suben a un ascensor, no prenden luces, en fin, son ortodoxos, cada uno yo respeto. Yo tengo una hija judía, o sea que en ese plano, yo por lo menos esa parte me quedo exento de la crítica de antisemita. Porque está perfecto, no, Ariel, y está perfecto, solamente que, por ejemplo, cuando yo me puse en algún momento con el tema de Donald Trump a analizar quiénes estaban detrás de él para la toma de decisiones, me puse a mirar mucho sobre quién era el esposo de ella, y el papá de él estuvo preso también por negocios no muy lícitos, por unas cosas por corrupción. Sí, exactamente. Entonces, para hacer también hay que parecer, ¿no? Para hacer hay que parecer. Entonces, aquí nos estamos metiendo a todos dentro del mismo costal, somos muy respetuosos, pero las cosas las llamamos por su nombre. Cuando alguno levanta la bandera de algo, uno dice, por favor, pero entonces que parezca lo que está diciendo, ¿no? Claro, si yo digo una cosa, pues entonces que parezca. Cuando usted toca este tema del escenario judío y eso, hay dos elementos que a mí me llaman la atención para que no se me olvide, no se me pase. Primero, estábamos mencionando hace un rato a Stanley. Pues obviamente reconocido. ¿A quién, perdona? No te escuché. Al señor Stanley, depredador en Rusia, claro, etcétera, todo el mundo lo conoce, ese hombre tan odiado, pero a diferencia de él, la mayoría de personajes que gobernaron siempre, Unión Soviética, Rusia, de Croacia, de Ucrania, o sea, de Ucrania. Entonces, para que se dé cuenta cómo son de unidos estos dos escenarios, es gente que es una raza que es completamente de la misma camada, o sea, los unen muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo vienen ahora a decir, es que no queremos a los rusos o no queremos a Pepito? Creo que es un tema en el que se ha generado precisamente esta división por unos nacionalismos que se han ido de manera un poco de fanatismos, ¿no? Ya el extremo. Y lo otro, como usted bien lo mencionaba, Ariel, al principio del programa, haciendo todo ese recuento histórico, como países occidentales, precisamente como Estados Unidos y muchos otros como Inglaterra, participan con dinero para que se creen también unos grupos peligrosos disfrazados como si fueran de esas barras bravas de los partidos de fútbol, para que empiecen a atacar esta región del Donbass y empiecen a masacrar inclusive al propio pueblo, entre ellos matándose. Vi unos videos haciendo toda esta preparación del programa, como antes hablábamos en la época de los judíos, cuando los nazis los marcaban con la estrellita amarilla. Ahora veía yo cómo rotulaban los comercios, las vitrinas, las vidrieras, y ponían, no compren acá porque son prorrusos. Ni siquiera eran rusos, sino eran personajes de su mismo país que decidieron seguir hablando ruso, porque es una lengua casi que materna. Entonces, miren ustedes cómo estos poderosos, estas élites de las que hablamos, que son minorías, han venido creando estas divisiones para levantarnos, para atacarnos, para odiarnos, y finalmente ellos son los ganadores y felices muertos de la risa, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto es lo que han hecho. Ahora, no lo busques tan lejos, Rocío, tú sigues la actualidad día a día. Mira la cantidad de cosas que se están haciendo hoy. Pero hay momentos que me parece hasta tan ridículo, en los concursos de gatos hoy, ¿no? Ahora, las nuevas sanciones, entre las sanciones que se le aplican a Rusia, concursos de gatos, los gatos rusos no pueden participar. Concursos de perros no pueden participar, pero es verdad lo que estoy diciendo. La Federación Internacional de Perros, no lo sé cómo se llama, prohibió el concurso de perros. Obviamente que están prohibidos los músicos, los artistas. Dostoyevsky no se puede estudiar en la Universidad de Milán. La ensalada rusa. Hay un amigo que me decía, van a prohibir, Disney va a prohibir la montaña rusa. Ya no saben qué ruso más prohibir. La crema rusa ya le están prohibiendo, o sea, se ha creado un apartheid ruso en cuanto a ya encontramos deportistas, inclusive los paralímpicos, que iban para también un evento internacional, también los han cancelado. Mira hasta dónde está repercutiendo esta confrontación entre dos pueblos que son hermanos. O sea, pero si esto es de afuera. Apartheid, Ariel, claro, si esto no es una apartheid. Esto es de afuera, Rocío, esto es de afuera. Esto es de afuera, a esto lo están instigando, que además quiero hacer un apartado sobre eso, pero sí. Para ser muy honestos, sorprende, y lo que más sorprende es que las personas, bueno, lo toman con cierta normalidad. Ahora, aquí hay que hacer un apartado, que es muy importante. Una cosa son las élites políticas y económicas que dirigen
presidentes, primeros ministros y los banqueros que están asociados, Wall Street, Londres, la City de Londres, con ciertos poderes políticos, que no son, acá no hay nada, a veces se habla de complots, se reúnen a la luz del día en los clubes Sí, es verdad. en los mejores restaurantes, se juntan, hablan por teléfono, no hacen nada conspirativo, a veces dicen la masonería está oculta, eso es mentira, no es así, así no funciona el mundo. Pero por otro lado están los que aún me parecen aún más patéticos, que son estos funcionarios de la Unión Europea, de la OTAN, los comisarios de la Unión Europea, que cumplen funciones, que son empleados, porque son empleados que ganan muy bien, efectivamente, tienen que cuidar su trabajo, ganan 30, 40 mil euros, que para Europa es muchísimo, no así para los Estados Unidos, pero para Europa es muchísimo, no van a pagar impuestos, se van a tener un retiro, una jubilación muy beneficiosa, lo hacen por simplemente quedar bien con sus empleadores. El señor Jensen, que no, nunca recuerdo el apellido, el secretario general de la OTAN, que fue primer ministro en Finlandia, creo que fue, señor de los anteojitos, este rubiecito, ya no sabe más que decir, la Úrsula de allí, realmente son patéticos. Uno espera que esas personas tengan una entidad. Uno se espera, yo no digo un De Gaulle, no digo un Mitterrand, no digo un Churchill, si te gusta, pero alguien con un poco más de entidad, no los hay, no los hay. Son todos, este presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pobrecito, pues ya no sé, me da vergüenza verlo, no lo puedo ver por televisión, ya no sabe qué hacer para agradarle a Biden. En una reunión lo corrió por un pasillo para hablar con él y sacarse una foto. Son patéticos. A Macron, mí ni hablemos. me llama la atención eso que usted menciona, porque puntualmente España, que es un país que quiero muchísimo y que cada vez que puedo me escapo para allá porque me fascina, la verdad. Yo sí creo yo no creo en la reencarnación, pero yo digo, yo no sé si en otra vida yo nací fue por ejemplo, o sí que me conquistaron a mí con el espejito en la época de la conquista, porque me encanta su cultura, me encanta todo y me duele mucho lo que está pasando, inclusive lo conectamos mucho con el análisis que hicimos en el programa anterior con otro analista, Alfonso Aya. Hablábamos de esos países que están tomando como experimento para todo este cambio económico que es Canadá y España precisamente, con esas leyes de emergencia implementando unos créditos sociales que la gente no se da cuenta para mezclar lo público con lo privado. Y le llama a uno la atención que un Pedro Sánchez no ha podido lidiar o no se le ha antojado lidiar con todo lo que está sucediendo con la migración, que está llegando de distintos escenarios, puntualmente de Marruecos y de otros lugares muy cercanos, pero el señor sí se va a mandar a todo su ejército y todo el armamento que pueda para irse a pelear por guerras que no son de él. Solamente, como usted lo dice, Ariel, por tratar de encajar, por tratar de agradar y ganarse méritos. A mí me llama la atención algo que usted mencionó. Cuando habla y dice, no, eso lo de la masonería no es cierto, pero mire que yo he podido hacer estudios en donde, sí, no digo que todos, pero sí hay gente que tiene sus prácticas que también son respetables. Lo que no es respetable es que se utilicen ciertos escenarios para tratar de dañar al resto del planeta, ¿no? Claro. Entonces, el tema del secretismo en las logias de la masonería puntualmente sí funciona. Lo que pasa es que muchos lo han querido vender como esos escenarios altruistas, ¿no? Filántropos, en donde son personas idóneas. Pero si usted ve por todas partes, si uno no quiere creer en esto, todo se maneja a través de símbolos. Entonces usted mira ese símbolo del ojo, lo ve en los billetes, lo ve, inclusive lo ve en el billete de Ucrania, lo ve en el dólar, entonces uno dice, claro que tienen que ver ellos, ¿me entiende? Porque lo manejan a punta también de simbología y de ciertas prácticas que yo a profundidad no conozco ni me interesa, la verdad, porque esas cosas me dan escalofrío, pero yo sé que la gente, en su mayoría, que gobierna el planeta, es gente oscura, no es gente clara, no es gente chévere, porque solamente, ni siquiera además, es que quieran más plata porque la tienen toda. Sencillamente son psicópatas sedientos de control y poder. No necesitan nada más. Exactamente, tienes toda la razón. Ahora, tú sabes una cosa, a mí ya con esto de los secretos y más, en una época me preocupó, me ocupó. Hoy me preocupa más lo que hacen a la luz del día. Me preocupa más un señor Soros con su Open Society, esa famosa fundación que es la que promueve a lo largo y ancho de todo el planeta, lo han echado de su propio país, que es Rumania, creo que es. De Hungría.
De De Hungría, Hungría. perdón, de Hungría. Lo echó el presidente porque lo conoce. Este hombre con sus políticas de género, políticas, lo que hace Pedro Sánchez ya no sabe más cómo arrodillarse frente a lo que es Con el tema la fundación. del aborto, ¿no? Pro aborto, Todo, además. todo, todo, todo. Es destruir la cultura occidental. La Tal cual. obsesión de esta gente es destruir sobre todo la cristiandad. Hace 2000 años que están obsesionados con destruir la cristiandad. Esa es su obsesión y por eso fomentan de una manera sutil, recuerda, y esto lo digo públicamente, que lo hacen público porque Open Society y su enorme red, porque no es una, ella es la cabeza, una enorme red de asociaciones, fundaciones, ONGs y demás, a lo largo del planeta, publica, está en sus redes sociales, en su página web, que ha destinado $100 millones a Latinoamérica para promover todas estas ideas, de las cuales yo muchas respeto, porque me parece que la historia cambia, el mundo cambia, hay que adaptarse, todo bien. Pero yo sé, y este es el análisis que hay que hacer, que lo que se busca es destruir, es una vez más confrontar, pelear, quienes están a favor del aborto contra el aborto, quienes están a favor de los homosexuales contra los Cultura homosexuales. de la O sea, cancelación, Ariel. y la Cultura de la cultura de la cancelación. cancelación, confrontación y cancelación. En esto, los anglosajones son maestros. Además, por suerte que eso está a la luz del día, uno lo ve permanentemente. Digo así porque tengo varias pantallas y veo las cosas que están diciendo en sus diferentes páginas web, en sus declaraciones. Tengo la fortuna de hablar 5 idiomas, entonces saber lo que dicen en diferentes países y culturas. Y realmente estamos asediados. Y lo peor de todo es que el ciudadano, aquel que nos estará escuchando, nos mirará o no, está un poco, muy, muy desarmado, no un poco, muy desarmado, porque bueno, tiene sus preocupaciones cotidianas, sus hijos, su familia, su trabajo, su profesión, sus estudios, y no tiene tiempo. Pero claro, cuando aparecemos personas como tú, como tus invitados, como yo mismo, a dar la nota, desconfía, dice, no, no puede ser, si a mí me lo han dicho. Conspiranoicos, negacionistas. Exactamente. Hay un complot, esta gente está en un complot. Hay un señor que tiene una página que no recuerdo, que en Francia, un francés, que lo único que hace es desarmar complot, no me acuerdo cómo se llama. Y la mayoría de las cosas que dice, que trata de desarmar los complot, en realidad son cosas auténticas que están, que además las personas le dicen, pero tú has dicho que eso no es verdad, pero existe, funciona. En fin, hay una mecánica, una máquina de destrucción de culturas que yo creo que esta gente descubrió que la mejor manera, recuerda que, y vuelvo a los anglosajones, ya como historiador, recuerda que los ingleses, una pequeña isla con pocos habitantes, conquistó y sometió a China en 1840. A China, que era la primera, en ese momento era la primera potencia del mundo en términos económicos. Era lo que es Estados Unidos hoy, era China en aquel momento. Y estos señores que estaban del otro lado del planeta vinieron con unos barquitos y la conquistaron. ¿Sabe cómo lo hicieron? Conspirando entre ellos y sobre todo metiéndole el opio, ¿no? La famosa guerra del opio, traían el opio de Pakistán y de la India. Los chinos no lo querían, corrompieron a la élite china con dinero, con presiones, con guerra, con amenazas, con droga, metieron la droga. Pero una cosa ¿qué autoridad moral pueden tener estos señores cuando hicieron eso en China? Y hoy le dicen a China que es un país antidemocrático, que no respeta las leyes internacionales, porque claro, Rocío, no te quiero hacer muy larga la conversa, pero terminado lo de ahora de Ucrania, que va a terminar, esperemos que lo antes posible, porque esta guerra no puede continuar, terminado esto, van por China, van a hacer, Pero ya están. vamos a detenernos, Ariel, porque es que usted tiene tanta información que yo no me puedo privar de preguntarle, porque me imagino que los online oyentes también están como sedientos y ahí preguntan en el chat. Cuando hablamos del tema de las drogas, por ejemplo, cuando estamos mencionando lo de China, cómo se metió Gran Bretaña y todo eso, todo lo que hicieron en su momento, que casi que la gente después dice, bueno, es como la venganza de los chinos, ¿no? Para todo lo que ha venido sucediendo desde lo largo de la historia. Cuando hablamos de la droga, por eso nos damos cuenta que ahora en la mayoría de gobiernos se habla a través de los nuevos líderes políticos, de los que están en esta época preelectoral como estamos en Colombia, a puertas de elecciones presidenciales, elecciones del Congreso,
Y la mayoría del discurso de estos posibles dirigentes políticos es aprobación de la droga, porque hay que entender que si también Soros, eso a es una, Soros, a una sociedad drogada, pues nos mantienen sometidos. O sea, el que esté por supuesto, drogado no se da cuenta de nada. Y es por más fácil supuesto, para ellos dominarnos, controlarnos, gobernarnos. Cuando por hablamos de supuesto. George Soros, que tampoco se llama así, sino que ellos se andan cambiando el nombre, este señor que fue expulsado de su país, que es uno de esos judíos házaros, tiene que ver con toda esta descendencia de estos judíos que andan metidos en todo, en empresas, en los gobiernos, andan metidos en los medios de comunicación. Entonces, llegamos a un escenario en donde la pregunta ¿es coincidencia o sencillamente lo decidieron así? ¿Y quién lo decidió? Que el actual presidente de Ucrania tenga doble nacionalidad, que el señor sea ucraniano pero también sea israelí. ¿Qué tienen que ver con eso? Mira, yo no puedo responderte esa pregunta porque no tengo la información necesaria. Creo que sí, que hay una preeminencia de estas personas. En el caso de Soros es nefasto lo que este hombre genera él y, bueno, ahora es su hijo, creo que se llama Alexander. Este hombre ya está muy grande, cerca de los Que 90 tomó años. partido en redes y de hecho Por puso la supuesto. bandera de Ucrania y dice, nosotros somos Ucrania. Entonces está claro quién está con quién, ¿no? Claro, 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 claro. Yo no quisiera reducirlo todo a una cuestión que muchas personas pueden interpretarlo como racial, hay una raza de un lado, una raza, porque eso no es correcto, es injusto, es arbitrario. Entonces, quizás no sea lo indicado, pero sí hay que decir que hay que combatir las ideas que esas personas representan, que esas personas empujan. Y es muy fácil porque lo publican en las redes, porque lo dicen en sus páginas web. Open Society, la fundación de Soros y toda la red Atlas, creo que es la red mundial de ONGs, lo dicen claramente, nosotros financiamos y dicen a quién financian. En todos los países, en Argentina se dio el año pasado, hace un año, el debate sobre el aborto y demás. Las ONGs que estaban pro aborto recibían dinero masivamente de estas organizaciones. Ojo, también las que estaban en contra, en muchos casos, recibían dinero de algunos fanáticos cristianos, católicos, no sé si norteamericanos, alemanes, en fin. Porque en esto hay que ser claro y hay que ser ecuánime. Los ciudadanos muchas veces estamos siendo manipulados, tironeados por uno y otro, más allá de las convicciones que tú y yo tenemos o tengamos y posiciones que en este caso están firmes y sólidas por una reflexión que hay detrás. Pero muchas personas son manipuladas muy fácilmente por un lado o por otro. En todo caso, los asuntos del mundo hoy yo creo que estamos frente a una nueva época. Este conflicto de Ucrania está marcando un corte, que es el que se inició, un periodo que se inició hace 20 años, cuando se disolvió la Unión Soviética, allí por el año 30 años, 1991, en el cual Estados Unidos empezó a tener, Estados Unidos Occidente era el patrón del mundo, era el único que mandaba y hacía leyes y reglas y dictaba quién era bueno, quién era malo, invadía, hacía guerras, mataba, etcétera, con total impunidad. Ese mundo donde había uno que mandaba, ahora ya no se terminó. Ahora ya tienes una China potencia mundial económica, potencia mundial cultural. China no es un país. Yo he estado muchas veces en China. China es una cultura, Una es una civilización, civilización, exacto. como lo es la India. Tienen más de 1.400 millones de habitantes, con problemas internos, con contradicciones sin duda, pero tienen un sentido común entre ellos. Entonces, y ya no son solamente potencia económica, también lo son tecnológica. Hoy China le discute en el mundo el 5 y 6G, de computación cuántica, inteligencia artificial, tecnología militar, están en los temas centrales del futuro.
Y claro, Estados Unidos, Occidente, Estados Unidos, porque acá los europeos ya no cuentan realmente, Estados Unidos siente que su poder va declinando frente a otro que sube, y como pasó siempre en la historia, cuando un imperio siente que otro lo empieza a desplazar, lo ataca, le hace la guerra, le hace la guerra. Yo no pensé que, sinceramente, en esto debo hacerme una autocrítica, hasta último momento yo no pensé que esto iba a terminar en una guerra, pero del otro lado hicieron lo necesario, a ellos les interesaba que la guerra se Pero no se produjera. haga autocríticas, Ariel, porque también tiene No, que ver con la nobleza de su corazón, porque uno en el fondo siempre está teniendo como la esperanza de que alguna de las dos partes, que alguien intermedie, de que alguien se detenga, todo el mundo como quisiera decir, paren la guerra, pero dentro de todo esto que usted está contando, que esto lo asumo yo y no se lo dejo a usted, para que esté más tranquilo, a mí sí me llama la atención dos datos. Cuando estábamos mencionando a George Soros, este hombre se instaló desde 1990 con todas sus fundaciones y sus cosas en Ucrania. O sea que sí hay muchas cosas que se conectan con todo este tema. Y lo otro, si usted mira, que lo voy a dejar en imagen, en pantalla, la bandera de Ucrania tiene el escudo házaro. Entonces las cosas no hay que a veces escarbar mucho. Y también les dejo este dato. El sionismo actualmente controla el 96% de los medios de comunicación del mundo, menos este chiquito, por acá no llega. Y de las 5 compañías tecnológicas también con mayor capitalización, estamos hablando bursátil en el Dow Jones Industrial, y estamos hablando de Amazon, de Alphabet, de Apple, de Microsoft, de Facebook, o sea, el Big Five de todo este escenario. Entonces son cosas que tampoco podemos dejar sueltas, y no es para estigmatizar, es para poner los hechos, es la realidad, y son personas que hacen parte de todas estas élites. Para el cierre, quiero dejar este escenario muy claro, porque en redes he sido muy contundente y muchos me dicen, Rocío, pero es que tú acaso estás de un lado o del otro. Les decía al inicio del programa, no tomo postura, no conozco Rusia, mucho menos al señor Putin, tampoco me interesa, no me interesa irme para Ucrania tampoco, pero con base en lo que yo logro investigar, lo que logro contrastar, son los hechos los que yo termino denunciando. Y me llamó mucho la atención en los últimos días, durante estos días de ataque de guerra, que mucha gente decidió, como siempre, tomar la bandera de Ucrania porque fue el que los medios de comunicación vendieron como la víctima, desconociendo lo que pasa en una región puntual, que es la que está más cercana, el Donbass, que está muy cercana ahí a Rusia, en la frontera, desconociendo que hay unos grupos patrocinados por Estados Unidos, por el mismo gobierno ucraniano, que se encargan de atacar al mismo pueblo, de perseguirlo, de acosarlo, inclusive de matarlos. matarlo. Entonces, ¿Sí? cuando la gente no conoce una parte de la historia, pues tiende a repetirla y tiende también a equivocarse con el tema de tomar una postura. Entonces, si usted desconoce esto, lo invito para que lo analice a profundidad. No me lo estoy inventando yo. Es un hecho que viene existiendo desde el 2014 hasta este momento, y por eso esta gente decidió convertirse en dos estados independientes de Ucrania. Por eso decidieron decirle al señor Putin, hey, nene, no nos olvides que aquí estamos, porque es que esta gente nos la está poniendo de pereza, todo el tiempo nos está atacando. Hay que ir a visitar esas regiones. Hay muchos videos que ya se están publicando, para que usted empiece a conocer un poco más de lo que le está publicando CNN, Caracol, RCN, lo que sale en el Clarín, lo que sale en la televisión de allí de Argentina y de otros países, para que empecemos a verlo. Porque lo que yo quiero que ustedes tomen conciencia es que es injusto que usted empiece hoy a llorar por un pueblo con el que somos solidarios, y lo reitero, yo soy solidaria con Ucrania, pero por Dios me duele lo que les está sucediendo. Pero no es justo que usted tome postura de acuerdo al momento con ellos y esté mirando para otro lado cuando se le olvidan Afganistán, se le olvida Libia, se le olvida Belgrado, Yugoslavia, Irán. Es que estamos hablando que Afganistán hasta hace unos meses estaban invadidos por los Estados Unidos. O sea, se le olvida que hice un programa también especial con el señor Omar Bula, un analista internacional. O sea, dejemos un poco el doble rasero y la doble moral de generar unos apartheid buenos y unos apartheid malos. Nos han creado una división constante. Y les tengo un dato. Y entre nosotros nos agarramos en redes, ¿no? Y nos matamos. Usted es una insensible y es que estos son los buenos y los malos. Hoy quiero que usted se quede reflexionando con base en ese mensaje que les leí al principio. Y es empezar a analizar las cosas un poco más allá de lo que le transmiten los medios de comunicación, que son de su propiedad,
que pertenecen a ellos mismos y que tienen línea editorial. Y se lo reitero, soy periodista. O sea, lo sé, en serio, créame eso. Lo sé cómo se manejan los medios de comunicación a punta de la publicidad que otros personajes patrocinan. Con base en eso, ellos le dicen a usted lo que les interesa a ellos que usted sepa. Lo que no, pues sencillamente se lo ocultan. Entonces, ¿a usted no le llama la atención que todos estos medios hoy tomaron la bandera de Ucrania y están atacando al pueblo ruso y a su gobierno ruso? Y lo otro, ¿por qué nunca salieron a condenar 8 años de barbarie del señor Barack Obama? Completamente bélico. 8 años de guerra durante su mandato. Y el actual presidente de los Estados Unidos fue su vicepresidente. Actuaban de la misma manera. Son bélicos. Y a pesar de ser bélicos y de generar 8 años de guerras, porque superó a Bush y a cualquier otro presidente de los Estados Unidos, le entregaron el Nobel de Paz. Y no he escuchado a nadie condenando a Barack Obama. Solamente le dicen, uy, qué negro tan bueno que está, papacito, cosita hermosa, maravilloso. Y lo invitan a todos los eventos internacionales y a las conferencias. A esa doble moral me refiero. Si usted hoy va a condenar a alguien, va a condenarlos a todos por igual. No tome partido porque eso sí que me parece más injusto. ¿En dónde está lo que está sucediendo, Ariel, ahorita mismo? En Palestina. ¿En dónde está la gente levantando la voz por el bombardeo que ahorita, por el ataque, el Estado de Israel está ocasionando en ese lugar? Sí, niñas, sí. niños muertos. Sumemos Siria también, ¿no? Bombardeos cotidianos en Siria. Los Estados Unidos, Israel desde ya, bombardean. Hoy, ayer, mataron 23 personas. Pero tú lo has dicho, Rocío, lo has me disculpa, sintetizado. Ariel, me despacho porque es que esto, la verdad, me toca mis fibras y yo digo, si usted va a llorar las guerras, llórelas todas, pero no llore, porque es que no hay guerras buenas, guerras malas, invasiones buenas, invasiones malas, ni muertes buenas, ni muertes malas. Mire el dato de Ariel para el cierre. 248 conflictos armados que se han dado en el mundo entre 1945 y el año 2001, 201, escuche bien, de 248 a 201, fueron iniciados por Estados Unidos. Estamos hablando del 81% de estos conflictos armados. Entonces, yo les dejo una pregunta. ¿Quiénes son los guerreristas? ¿Quiénes son los que andan incendiando al mundo? ¿Quiénes son los que andan invadiendo, matando a las personas, metiéndose a los pueblos, saqueándolos, acabando con sus valores, con su cultura y generando dolor? Les dejo esos datos para que usted los apunte, si quiere se los grabe, los contraste y empiece a tomar decisiones, no de la postura emocional del momento de lo que le transmite el medio de comunicación, sino de la realidad que vivimos en su país, en el mío y en otros lugares que estamos viendo cómo se están matando. Para el cierre, Ariel, yo quiero que hablemos de la OTAN, porque tampoco se condena a la OTAN, ¿no? Rápidamente. Hablemos de la OTAN, que la mencionamos al principio desde su origen hasta los que tiene ahora. ¿Cuál es el objetivo de que la OTAN, Ucrania esté en la OTAN, si es que está muy lejos de lo que corresponde desde lo que es el origen de la OTAN? La verdadera razón es que lo que busca la OTAN, que son los británicos, los americanos, quienes la movilizan, la que la financian, es poner misiles allí, cerca de Estados Unidos, bases misilísticas nucleares, armamento, en fin, hostigar al terrible ruso, contra el cual se dice todo. Ese es el objeto. Y que no tiene sentido más que ese, porque yo quiero recordar datos. Cuando Putin llegó al poder allá por el año 2000, 99, pero 2000, él dijo, yo vivía en Europa en ese momento, decía permanentemente que él aspiraba a que Rusia formara parte hasta de la Unión Europea, porque recordemos que no la mitad, pero una tercera parte, la más importante de Rusia, del enorme territorio ruso, pertenece al continente europeo. Asia es más allá, Siberia, todo. Entonces él decía en aquel momento, Rusia estaba muy mal económicamente, en plena crisis, decía, yo quiero formar parte de la Unión Europea. Y le dijo a Clinton, hay una grabación, él le dijo a Clinton, hasta me gustaría formar parte de la OTAN. Medio en chiste, porque claro, Rusia quería llegar hacia Europa, y lo que puso muy nervioso, sobre todo a los americanos en los últimos 2 años, es que
Europa y sobre todo Alemania empezaba a cooperar con Rusia, no solamente por el gas, sino en términos energéticos desde ya, pero en temas industriales, en tecnología, había cooperación, empezaba a haber cooperación. Los anglosajones no quieren cooperación, y menos cooperación entre Europa, que es su territorio. El territorio, el patio trasero es Latinoamérica, pero Europa también forma parte del patio trasero o de costado de los Estados Unidos. Lo que más rechaza Estados Unidos es que los europeos se puedan diversificar. Por ejemplo, muy rápidamente, varios países europeos, en realidad son cerca de 20, firmaron acuerdos con China por la famosa ruta de la seda. Eso fue criticadísimo. Es más, en el caso de Italia, el puerto de Trieste, el puerto de Livorno, creo que alguno más, los compraron los chinos. Bueno, eso fue una catástrofe para Estados Unidos, presionó políticamente para que todo eso se revirtiera. Países que dicen que son soberanos se desdijeron de los acuerdos que habían firmado con China 2 años antes. Dijeron, no, nos equivocamos, borramos y rompieron los acuerdos. Una cosa vergonzosa, por eso digo, los líderes europeos, los conozco bien, trabajé con uno de ellos durante muchos años, muy cerca, en Francia. Aquel no, era Mitterrand, aquel era un estadista y un soberanista y un nacionalista, quería su patria y no le interesaba ni hablar inglés, ni hacerse el lindo con los americanos, ni mucho menos, pero los actuales son, digamos, se arrodillan ante cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, lo que está pasando con Europa es, y para responder a tu pregunta, es poner al servicio de esta estrategia la OTAN, que es un sello, eso no tenía ninguna función más que estaba en decadencia, porque el acuerdo era que la OTAN se creó en los años 50 para pelear, para enfrentar a los rusos, y los rusos crearon el Pacto de Varsovia, que fue posterior. Primero la OTAN, después el Pacto de Varsovia. No fue en el otro sentido. Cuando se cayó el mundo soviético y se cayó los países y demás, se cayó y se disolvió el Pacto de Varsovia y se esperaba reciprocidad, que la OTAN también se disolviera. Pues no, estos muchachos resolvieron que la OTAN debía seguir adelante, la mantuvieron allí medio entre bambalinas, hasta que les sirvió para invadir, como digo, Medio Oriente. Las personas creen que tiene autoridad moral, autoridad institucional, para, si la OTAN dijo que hay que hacer la guerra, hagámosla. En realidad son empleados de los Estados Unidos que funcionan a tiro de email. Yo creo que ya ni lo llaman por teléfono para decirles lo que hay que hacer. ¿Es verdad, Ariel, que dejaron definitivamente solo a Ucrania, como ha salido el presidente de Ucrania y todo el mundo a decir, nos dejaron solos, ayúdenos, etcétera? ¿O previamente ya les habían enviado armamento y ayuda para que ellos tuvieran cómo defenderse? Porque es que las dos cosas. Que esta es una puesta en escena, ¿no? Las dos cosas. En eso también los anglosajones son especialistas. ¿Hay pelea? Vayan ustedes a pelear. Yo les digo que hay que ir a pelear, pero vayan ustedes. Ellos, cuando el enemigo es grande, ¿no? Porque pelear contra Granada, contra el Estado, ¿no? O contra Panamá en Latinoamérica, contra Afganistán, contra Libia, contra Irak, era relativamente sencillo. ¿No? Pero pelearse con Rusia, ahí va a ser difícil. Entonces, mejor que vayan los ucranianos, se maten. No podemos ir porque no forma parte de la OTAN, pero en realidad la cosa sería muy grave. Yo creo que aquí lo que está pasando, y no soy un experto militar, es que los rusos no han querido entrar con todo el peso, por eso esta guerra se está prolongando demasiado. Primero, que haya existido ya es una catástrofe, pero se está prolongando porque los rusos no quieren entrar en las ciudades, no quieren que haya víctimas civiles. Por eso las víctimas son relativamente pocas, son creo que 200 o 300, pocas para lo que está pasando. Los que quieren que haya víctimas civiles y que, es más, que explote alguna central nuclear como esta que estaba dando vuelta, son los nacionalistas pro-ucranianos, ¿no? Del gobierno de Ucrania, pro-Zelensky, que son los que buscan que haya una catástrofe humanitaria, ojalá explotara para ellos, ¿no? Una central nuclear y acusar a los rusos y demás. Pero realmente creo que esta guerra debe terminar lo antes posible. Finalmente se va a producir lo que los rusos querían. Esa región va a ser declarada zona neutral, no va a haber, Ucrania va a ser dividida,
Rusia se va a quedar con la República del Donbass y toda la parte sur, lo que es la costa del Mar Negro, que es estratégico para ellos. Crimea y las otras regiones son los puertos de aguas profundas, de aguas cálidas para la flota rusa. Se va a quedar con esa zona, la va a controlar y probablemente ponga algún gobierno pro-ruso o pro-democrático o pro-neutral para frenar y esa zona sea declarada zona neutral, que era lo que en definitiva este hombre estaba buscando. Lo tuvo que hacer por la fuerza, yo no sé, creo que lo podría haber seguido haciendo diplomáticamente. Nunca hay que agotar los términos de la diplomacia. También no sabemos qué estaban haciendo del otro lado. Él dice que Putin y Lavrov, el canciller ruso, dice que las fuerzas del otro lado ya estaban masacrando poblaciones, se estaban preparando para hacer sabotajes a gran escala. En fin, la historia lo sabrá porque todo se sabe, pero esta gente igual nunca se asume ninguna responsabilidad, como tú decías, Rocío. Ariel, muchísimas gracias allí desde Argentina. Un besito enorme, un abrazo gigante. Sus redes para que lo sigan y para que la gente se nutra de este contenido absolutamente valioso, profesional y consciente que usted brinda a través de esos TikTok que me encantan, las publicaciones que hace en los medios de comunicación que lo invitan, para que lo sigan y para que estén bien informados. Ahí está. Y me critiquen también y que me aporten. Yo estoy abierto. Me he pasado mi vida en las universidades estudiando, aprendiendo, dando clases, pero aprendiendo también. Así que todo aquel que aporte, haga algún aporte, será bienvenido, o que critique con sentido positivo y constructivo, bienvenido. Para eso estamos. Un placer, Rocío, un placer. Muchas gracias. Y sí, hace mucho calor en Buenos Aires, ¿eh? Hace mucho calor en Buenos Aires. ¿Y cómo aparecen las redes, Ariel? Como aparece mi nombre aquí abajo, Ariel Umpierres Geopolítica, estoy en todas las redes sociales, Perfecto. Sobre todo en TikTok, porque me es cómodo, tiene mucha difusión, es más difícil la censura, obviamente en YouTube, obviamente en Facebook, obviamente en Twitter también, en Instagram, siempre igual, Ariel Umpierres Geopolítica, yo hablo con mi nombre, es mi nombre verdadero, no oculto nada. No se lo cambia como George Soros ni ninguno de ellos, No. porque el que no la debe no la teme, nosotros no tenemos que escondernos de nada. No, yo no es que escondo, tengo mi vida privada que no me gusta publicarla desde ya, pero el resto, mis opiniones, las emito con respeto y con serenidad. Pues Ariel Umpierres, muchísimas gracias por este importante aporte. Cerramos nuestro programa recordándoles que no está bien que creemos ningún tipo de apartheid, ni con los rusos, ni con los de Ucrania, ni con nuestros hermanos también de Palestina, sí hermanos, porque somos seres humanos, así estemos a kilómetros de distancia, porque les recuerdo que hace algunos años atrás, muchos de ustedes seguramente, que hoy descalifican a unos y abrazan a otros, sencillamente por apasionamientos o por desinformación, y no han entendido el tema de la guerra y por eso hemos querido hacer este programa, porque guerra es guerra, venga de donde venga. Hace algunos años atrás muchos estaban celebrando seguramente el fin del apartheid en Sudáfrica y abrazaban a Mandela y decían qué emoción que se acabó el apartheid racial. Si estaban celebrando en ese momento el fin del apartheid racial, porque hoy está celebrando otro tipo de apartheid, con Rusia, con Ucrania, con Palestina, inclusive el apartheid sanitario por aquellos que decidieron en algún momento no pincharse por convicción, porque para ellos era esa decisión también una responsabilidad porque no sabían que les estaban pinchando. No tomes partido de las cosas, respeta tu opinión, respeta a los demás y ten en cuenta algo, que tristemente los estados han nacido de las guerras, de las invasiones, de las expropiaciones, de las confiscaciones, de los saqueos y tristemente de la esclavitud. El Estado crece y se alimenta de las guerras. Y eso ha venido pasando a lo largo de la historia. Las guerras siempre a alguien le conviene. Eso espero que nunca se te olvide. Y ten en cuenta que ellos son expertos en crear crisis para luego aparecer con unas supuestas soluciones, que es por el bien de todos, todo lo que ha venido sucediendo. Así que no te dejes distraer, porque hoy estamos viviendo consecuencias de guerras, de segregaciones, de esos apartheid sanitarios, de leyes de emergencia, de gobiernos que siguen gobernando a partir de decretos, inclusive como el caso de Colombia. Entonces, cada vez
que se promueven este tipo de situaciones, y hablando puntualmente de las guerras, aumenta el gasto público. Eso quiero que lo recuerdes. Aumentan los impuestos, aumenta también la presión tributaria para ti y para mí. Para ellos no, ellos siempre están ganando. Aumenta la emisión monetaria, aumenta la deuda, y cuando aumenta la deuda, cada vez los Estados-nación seguimos perdiendo soberanía y perdiendo nuestra independencia. Así que quédate con estas reflexiones y les recomiendo un libro que me estoy leyendo desde una aplicación que yo tengo que se llama Storytel, que a mí me encanta porque tiene la opción de leer el libro desde la letra, la parte de leerlo, o también lo tiene como audiolibro que tú puedes ir conduciendo tu carro, haciendo otra actividad y te estás nutriendo de buena información. Un libro que me encontré precisamente en esta aplicación y me gusta es de una periodista que se llama Elena Villamar. Elena es española, vive actualmente en los Estados Unidos y hace muy poco, hace unos meses, como en septiembre, octubre del año pasado, lanzó este libro, se llama Los Esclavos Unidos, hablando de los Estados Unidos. Usted no se imagina ese manjar descubriendo cositas interesantes que uno no se imagina y que no le cuentan cuando uno cree en el sueño americano. Léaselo, escárbalo un poquito, le va a llamar la atención. Esclavos Unidos, de Elena Villamar. La felicitación para Elena, ojalá pronto la pueda tener en nuestro programa porque me encanta todo lo que escribe y lo que descubre esta mujer. Ariel, gracias. A ustedes también gracias. Nos encontramos nuevamente, Dios mediante, próximo miércoles 8 a 9 de la noche a través de E-Radio Global, originando Canadá, Pakistán, México, Argentina y Colombia. Recuerda, estamos haciendo que las cosas pasen. Chao. Hasta pronto.